Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que son las diferentes vías de la espiritualidad, los diferentes caminos que se recorre para llegar a la apoteosis en Occidente o a la iluminación en Oriente. La iluminación de pronto me suena un concepto mucho más oriental por esta idea de Buda, por ejemplo, el iluminado. Y bueno, apoteosis es un término menos conocido, pero también me parece muy interesante porque apoteosis significa encontrar la divinidad en uno mismo, encontrar el sol interior, que al fin y al cabo el sol era ese primer dios, ese reflejo de unidad del cosmos. Los alquimistas, por ejemplo, hablaban del sol como el oro del alquimista, la parte eterna, aquello que nos iluminaba y que nos llenaba de luz eterna. Entonces la apoteosis era hacerse a semejanza a los dioses o esa luz solar, esa luz dorada. Entonces, al fin y al cabo, tiene mucha relación estos dos conceptos de la iluminación y de la apoteosis. Sin embargo, sí quiero dejar en claro que la apoteosis o la iluminación no está hecha para vivirse necesariamente como un punto como un punto de no retorno o como un final tal como la vivió, por ejemplo, Buda durante su historia, que fue un momento de no retorno, ¿no? Donde hubo una iluminación total de su psique, de su mente, que sería una espiritualización del alma, una espiritualización de la psique. Entonces hay esta especie de iluminación y de pronto ya no hay vuelta atrás porque ya es un iluminado, ya se vuelve alguien iluminado. Realmente ya en la vida de la mayoría de los seres humanos no va a haber este momento cúspide de iluminación total donde prácticamente nos hagamos un ser que lo sabe todo con una conciencia bastante elevada. Para la mayoría, aquellos momentos de iluminación van a presentarse más bien como una epifanía de un determinado momento y se van a presentar múltiples epifanías. El camino, digamos, hacia la apoteosis, hacia la iluminación, generalmente no se va a presentar de una manera absoluta, en el que la psique entre un estado total de calma, porque bueno, esto requeriría obviamente un camino de muchísimo esfuerzo, un camino prácticamente dedicado a conseguir la apoteosis o la iluminación, de muchísima meditación, y aún así, decían por ejemplo los sabios, ya sea de Occidente o de Oriente, no se estaba garantizado que se iba a conseguir esta apoteosis o esta iluminación. Sin embargo, no quiere decir que haya una como división maniqueísta. ¿Por qué? Porque realmente todo en el universo es más bien como una gama, como una especie de rango, no es tanto como algo tan absoluto, tan marcado. Aunque muchas veces en estas historias se nos muestre, se nos presente esta cuestión tan dual, ¿no? Entre el bien y el mal, entre la iluminación y la ignorancia, entre la conciencia y la oscuridad y todo esto, pues al fin y al cabo se vuelve prácticamente un símbolo que nos ayuda a comprender lo mejor en nuestra psique, en nuestra mente, y se vuelven también los iluminados arquetipos de algo que ya llevamos dentro, ¿no? De algo a lo que podemos aspirar, o que en determinados momentos de nuestra vida van a ocurrir pequeñas iluminaciones que más bien serían entendidas como pequeñas epifanías e incluso pequeños momentos de conexión con la divinidad, ¿no? Que se les presentan también a algunos. Pero entonces, ¿qué pasa con todos los demás que no se iluminan o aquellos que no experimentan una epifanía o una apoteosis en su grado más elevado? ¿Qué pasa con todas estas personas? Estas personas no son espirituales, estas personas no están dentro del camino espiritual. Pues realmente es complejo contestar a esta pregunta, pero desde mi muy humilde punto de vista y desde la sabiduría que tengo actualmente, yo veo que más bien todo ser humano en la tierra, todo ser humano está viviendo ya un camino espiritual a distintos niveles, a distintos grados e incluso de distintas maneras. Para mí, las religiones politeístas que muestran toda una serie de dioses y de caminos y de formas de ser espiritual, nos muestran a través de sus arquetipos, que al fin y al cabo son toda esta gama de dioses, diferentes formas de ser virtuoso como ser humano, de adquirir la virtud y adquirir la conciencia. No solo hay conciencia entendida como conocimiento, o sea, entendida como una conciencia que significa un conocimiento o en este grado de sabiduría, sino también hay conciencias que también se viven con el cuerpo, con la carne, con la visceralidad.
Por ejemplo, una conciencia, una virtud que me refleja mucho una conciencia un tanto más visceral es la valentía, que es la capacidad de, a pesar de que dentro de tus vísceras, de tus tripas, estás sintiendo esa adrenalina, todo tu cuerpo está reaccionando de manera violenta, ¿no? Para sacarte de un peligro, tú puedas mantener el control de ti mismo. Entonces, esa es una sabiduría que es más como de la carne, del cuerpo, que se experimenta más desde el estómago, ¿no? O sea, como una especie de frase de esta persona tiene estómago, como que tiene ese aguante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo muy diferente a una persona que se dedica al estudio, al conocimiento, lo veo muy diferente y en un camino espiritual bien distinto hacia la iluminación que una persona que se dedica a una vía mucho más activa de acción, por ejemplo, que busca desde una manera auténtica hacer un bien a la sociedad, hacia la humanidad, a través de su trabajo y de su valentía física, o sea, de su trabajo físico y de su valentía, de su coraje. Podríamos hablar del arquetipo, por ejemplo, del guerrero, del arquetipo del sabio, ¿no? Dos arquetipos distintos, el arquetipo del rey, ¿no? Que es el gobernante, el arquetipo del artista, ¿no? Que también el artista vive un camino espiritual diferente a los demás, un camino que va más acerca de la creación, de conectarse con ese ser creador del universo mediante convertirse él mismo en un ser creador que empieza a experimentar la creación a través de sus propias creaciones y empieza a autoconocerse a través de sus propias creaciones. Entonces yo veo que la vida de todas esas personas, la vida de personas tan distintas que se experimentan a sí mismos y experimentan al mundo y experimentan esta elevación de la conciencia de formas tan diferentes, en realidad están viviendo un camino espiritual ya, ¿no? Aunque no vivan el camino espiritual como más arquetípico, ¿no? Que al fin y al cabo es una metáfora simplemente que se puede adaptar a diferentes modos de experimentar la espiritualidad, porque esa es la belleza de los símbolos. Los símbolos conectan lo general con lo particular. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo cuando estamos viendo todos estos mitos, todas estas historias de iluminados, de héroes que se hacen como dioses, que adquieren esa divinidad interna? Pues lo que estamos viendo, al fin y al cabo, son los símbolos en acción, los símbolos en una narrativa, en una narración. Que al fin y al cabo recuerden que los mitos es un sistema simbólico y las narraciones de los mitos como narración, es un sistema simbólico desenvolviéndose en el tiempo, desenvolviéndose en una historia. Entonces, como todo símbolo, al fin y al cabo no busca señalar algo particular y tajante, ¿no? Por eso he hecho mucho hincapié en definir qué es un símbolo, ¿no? Para estos videos de pronto que se entiendan mucho mejor. El símbolo tiene esa cualidad de conectar aquellos conceptos universales con los conceptos particulares. Recordemos que la mayoría de religiones, de búsquedas esotéricas, de ideas místicas, de filosofías que conectan con esa parte espiritual, todas esas generalmente hablan o explican que absolutamente todo el universo tuvo que haber tenido una primera causa o un primer origen, el arjé, ¿no? Como decían, por ejemplo, los filósofos griegos. Esto lo he mencionado muchísimo, pero es que se vuelve la base y es fundamental entender esto. Sin embargo, de este uno pasamos a lo múltiple, a la multiplicidad. Y por eso tenemos la pirámide que siempre voy a utilizar para explicarme mucho mejor, que se me hace muy didáctica, que tenemos la parte espiritual en la cima y al fin la pirámide pues tiene esa cualidad de ser un punto en la cima, un punto. Y de ese punto deriva el todo, ¿no? Pero cada vez que se va ese punto extendiendo, ¿no? Más bien ese punto descendiendo, vamos a encontrar una base cada vez más amplia, donde las formas de ser y las formas de existir se hacen múltiples. Ya no estamos hablando de unicidades, sino de multiplicidades, ¿no? En la parte baja de la pirámide. Decían los místicos, los neoplatónicos o múltiples filósofos que al fin y al cabo, el mundo que experimentamos ya es el mundo de la multiplicidad, es el mundo donde todo se disgrega, donde todo se está transformando, donde todo muestra distintas facetas y incluso lo que parece uno en realidad también se compone de muchas cosas, entonces es difícil encontrar el uno aquí, en este mundo. Les voy a poner una metáfora que a mí me parece una metáfora muy, muy hermosa, que es cuando la luz blanca pasa a través de un cristal y se divide en múltiples colores. Y para mí
no es superior la luz blanca como tal por contener todos los colores, sino es bastante hermosa su manifestación en su multiplicidad, en la gama de colores, porque gracias a esa gama de colores nosotros podemos experimentar el universo tal cual lo conocemos, con sus múltiples facetas, con sus múltiples objetos. El universo se vuelve prácticamente una especie de obra de arte. En la luz blanca también es hermosa, contiene todos los colores, muestra como toda la pureza, toda la grandeza de la unicidad, pero sin embargo la luz blanca es una unidad y no muestra esa multiplicidad, esa gama. Si lo vemos, dejamos de ver, por ejemplo, con la luz y lo vemos con el sonido, imagínense un sonido que contiene todos los sonidos del mundo. Entonces, imaginemos que en el piano estoy tocando todas las notas de do a do, todas al mismo tiempo. Ocurre un sonido que ya contiene todas las notas, pero para hacer música yo necesito separar esos sonidos, entonces que el do suene por separado y que cada uno de esos sonidos esté separado por el silencio. Para que la música ocurra tiene que haber un silencio entre cada nota y cada nota tiene que tener su propio ser y su propia autenticidad. Tengo un punto para explicarme en esta parte, ¿no? Que posiblemente podrá sonar, ¿y por qué estaba diciendo eso, no? Pasé de un tema a otro. Bueno, pues es que desde mi concepción yo estoy muy de acuerdo con el vitalismo. El vitalismo dice que hay que apreciar la vida y no poner aquellas cuestiones metafísicas o aquellos aspectos metafísicos por encima de la multiplicidad. Yo pienso que la iluminación no es tanto la vuelta al uno por sí misma, o sea, la vuelta al uno como un retorno hacia el uno así nada más, sino es volver al uno tras haber experimentado la multiplicidad. Y en esa experimentación de la multiplicidad es la capacidad de contemplar la belleza de esa multiplicidad. Podríamos hablar de una espiritualidad que anhela volver a ese uno y que desprecia la realidad, un poco diciendo la realidad es corrupta, la realidad es negativa, la realidad es una ilusión, es engañosa, o podemos experimentar la realidad como algo bello, como una obra de arte, ¿no? Como una obra de creación, que parte de esa unidad, pero se desenvuelve en esa multiplicidad y se vuelve algo hermoso. Entonces podemos experimentarlo desde ahí y de esa manera experimentar la realidad de una manera vital. El vitalismo justamente se refiere a experimentar la realidad y apreciarla tal y como es, experimentar la vida y apreciarla tal y como es. Todo esto lo digo porque en el camino espiritual un error que yo he encontrado, un error es como una especie de desprecio hacia el mundo, ¿no? Y que al fin y al cabo psicológicamente se vuelve como un me ha ido tan mal en la vida, ¿no? Que desprecio tanto la vida que quiero retornar a ese uno o quiero experimentar una realidad superior y es como una huida, es un acto de huida. Y es algo que criticaba, por ejemplo, mucho Nietzsche, ¿no? Que decía justamente, o sea, ¿por qué es algo decadente, ¿no? Querer huirle a la realidad y querer ir hacia otra realidad, ¿no? Se vuelve como una decadencia. Entonces es interesante plantear esta belleza de lo múltiple, de la multiplicidad, un poco para quitar el mito de que esa vuelta al uno es simplemente volver al uno sin haber hecho el viaje, ¿no? Hacia lo múltiple. Los cátaros, por ejemplo, o algunos gnósticos, algunas, digamos, escuelas del gnosticismo dirían que está esa fuente y después de esa fuente surgió Sofía, que es la sabiduría. Tuvo a un hijo que es el Demiurgo y este Demiurgo engañó a los ángeles y les hizo creer que iba a crear un mundo mejor que el mundo de la plena luz, el mundo de la fuente de Dios, y los engañó para caer en este mundo de la carne, en este mundo de las cosas corruptas. Entonces aquí vemos que todo parte de un engaño, en este caso el engaño del Demiurgo, que es una deidad un poco corrupta, es una deidad corrupta que crea un mundo corrupto. Y hay que escapar de este mundo, y hay que escapar de este mundo mediante la renuncia a todos los placeres inmediatos, a todos los placeres carnales, a todas las posesiones, para volverte una persona pura que pueda retornar a la fuente, que se le pueda escapar al Demiurgo o a los múltiples espíritus arcontes que están contenidos en los planetas. O sea, cada planeta es un arconte que está como una especie de candado, digamos, conteniendo el mundo para que las almas no regresen a la fuente. Y cada uno de esos arcontes tiene un engaño y algo que nos hace olvidar que venimos de ese uno, que venimos de esa fuente. Toda esta historia a mí me parece interesantísima, pero al fin y al cabo lo que vemos es más o menos una misma idea de que este mundo es malo y que tenemos que regresar a la fuente
un poco porque fuimos engañados y caímos en el mundo de lo corrupto. También un poquito aparece esto en el hinduismo, un poquito como un atisbo de esto, cuando se habla de Maya como un engaño, es decir, este universo como engaño, y que estamos prácticamente cegados por esa ignorancia, por la avidia que nos hace olvidar que algún día fuimos uno, o olvidar la fuente, olvidar el principio cósmico, y quedarnos en la idea de que este mundo es lo único que hay y tenemos que recordar. La remembranza, ¿no? Se vuelve bien importante en el mundo de la espiritualidad, como decía Platón, recordar el mundo de las ideas. Entonces, ¿qué pasa? Desde las diferentes religiones, en especial las religiones politeístas, que lo que tienen de interesante es plantearnos justamente un montón de arquetipos de conciencia, un montón de formas de ser y por lo tanto un montón de vías diferentes a través de las cuales nos podemos conectar con lo divino que hay en nosotros, recordar la divinidad que hay en nosotros. Somos como esa especie de luz que se partió en colores y hagan de cuenta que como que cada uno es un color o representa la belleza o la virtud de un color. Esto nos hace relativistas, quiere decir que absolutamente todo es espiritual, que todo es virtuoso. Pues no, porque pues también existe esta parte de los demonios o de que por ejemplo los demonios en el mundo oriental son la avidia. O sea, el demonio, si lo queremos ver de una manera más racional y menos como supersticiosa, serían ciertos velos que están en nuestra cara y que nos hacen olvidar. Evitar que veamos el panorama completo, que el panorama completo sería esta pirámide, ¿no? Donde vemos lo espiritual, pero también vemos lo múltiple. Pero al fin y al cabo, lo que nos está demostrando esto es algo simplemente lógico. El uno se fragmenta en lo múltiple y por lo tanto va a haber múltiples caminos para regresar al uno, casi tantos caminos como cada persona existe y existirá en este mundo. Cada persona tiene un único camino, cada partecita del cosmos para regresar va a ser su propio camino, porque es lógica, si son múltiples partes y cada una de estas partes ocupa un lugar en el espacio, en el tiempo, cada una de estas partes tiene determinadas experiencias, pues al fin y al cabo el retorno al todo va a ser una gran multiplicidad. ¿Y por qué se ha marcado a lo largo del tiempo como una unicidad, como si solo hubiera una vía para llegar a lo divino? Pues esto parte más bien como de dos perspectivas. Una, desde la ignorancia tal cual. ¿Por qué? Porque por la lógica, la simple lógica no puede ser sostenida esta idea. Y por otro lado, también viene por las instituciones religiosas, porque no hay que olvidar que las instituciones religiosas funcionaban como tal, con instituciones con intereses para sostenerse en un poder. Entonces, más que buscar la apoteosis de toda la humanidad, generalmente guardaban los conocimientos para unos cuantos y al fin y al cabo querían consolidar diferentes normas de conducta, diferentes normas que llevaban al pueblo a generar su sometimiento, para someterlo, ¿no? Para mantenerlo en la ignorancia, lo cual es contrario al camino de la búsqueda, de la iluminación, de la conciencia, de las epifanías, etcétera, etcétera. Hay que recordar que al fin y al cabo eran instituciones con intereses relacionadas con poderes como reyes, relacionadas con ejércitos, relacionadas con intereses económicos. Entonces, realmente estas instituciones religiosas crearon la idea de que solo existía un determinado camino. Y en esa selección de diferentes grupos que iban a ocupar, digamos, el papel de sabios o de espirituales o de místicos, pues tenían que estar también adjuntos a esa institución. Entonces, claramente cada una de estas instituciones pues plantea un místico ideal o la forma de un místico modelo que representa la espiritualidad, como si la espiritualidad, que al fin y al cabo habla de este camino de retorno al uno y de, al fin y al cabo, toda la pirámide, desde lo múltiple hasta lo único, pudiera reducirse a un solo punto, una sola forma de conducta, una sola forma de ser. Decir esto es ser relativista. Decir esto es decir que todo es bueno, que todo es espiritual. No. ¿Por qué? Porque que existan muchas formas de bien no quiere decir que todo sea bien. Que existan múltiples formas de virtud no quiere decir que todo sea virtud. Que cada uno de los seres humanos del mundo tengan luz y tengan conocimiento y tengan una perspectiva única del universo no quiere decir que también
que tampoco tengan ignorancia, o sea, que sean pura luz. Claro que sí hay ignorancia en cada uno. Y es más, cada uno, así como tiene esta parte divina, esta luz, también va a tener una especie de demonio personal o de ignorancia personal y única, que sería todo aquello que los ata a ciertas conductas o ciertas cosas que al fin y al cabo están jalando su potencial hacia abajo o jalando su potencial divino, limitando ese potencial divino que existe en ellos. Porque eso sí, la ignorancia existe, la oscuridad existe y no se puede idealizar que todos, absolutamente todos, tengan la sabiduría. Claramente que hay que trabajar por ella, pero cada uno va a tener su propia sabiduría, su propia forma de ver el universo y las propias virtudes que como dones se le están presentando en la vida, que al fin y al cabo son inclinaciones. Entonces, bueno, básicamente este era el mensaje de hoy, que existen muchas formas, muchos caminos espirituales y que no existe una única forma de ser espiritual y que el mundo es tan vasto porque es parte de esa riqueza del uno. Y que al fin y al cabo las religiones politeístas nos muestran un universo de símbolos con el que podemos encontrar nuestra forma de virtud, nuestro propio arquetipo, y es lo bello de estas religiones politeístas y de esta multiplicidad de símbolos, de toda esta riqueza espiritual que hay, que al fin y al cabo fue creada por diversos sabios capaces de explorar el alma y encontrar riqueza en el alma y poderla traducir, ¿no? a algo exterior, algo que nos pueda brindar a la cultura y a la humanidad. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por ver y los espero en los siguientes.